Quiero mostrarles un lema en latín. Algunos quizás tomaron latín en la escuela, pero es e pluribus unum se llama. Y en español la traducción sería de muchos uno. ¿Alguien ha visto estas palabras? Puede ser que estén en su bolsillo, porque se encuentran en algunas monedas de este país, de los Estados Unidos. Es un lema de los Estados Unidos, de muchos uno. ¿Qué quiere decir? La idea de este país es que muchas personas vienen de otros países, de diferentes países, razas, culturas, con diferentes tradiciones y maneras de vivir. Vienen aquí y adquieren una nueva identidad como estadounidenses, los Estados Unidos de América, de muchos pueblos y razas, uno solo. Es la idea, por lo menos. Pero ¿dirían ustedes que hay unidad ahora en este país? ¿Estamos muy unidos? No creo. Creo que hay una lista larga que podríamos hacer de problemas, de cosas que amenazan con robarnos esa unidad que supuestamente tenemos como país. Pues hace unos minutos cantamos una canción, estábamos dando palmadas y ¿cómo se llamaba? Somos uno en Cristo. Vivimos en un país al que le falta unidad en muchos aspectos, pero venimos aquí y decimos somos uno en Cristo. ¿Es la realidad? Sí, es la realidad. En la Santa Iglesia Cristiana, vamos a hablar sobre qué es eso, en la Santa Iglesia Cristiana hay unidad real y es una unidad creada por Cristo. Vamos a aprender sobre esto en Efesios capítulo 2 hoy. Una unidad creada por Cristo y es imprescindible que comprendamos qué es esta unidad. Primero, para que podamos recibir el consuelo que nos da y segundo, para que lo podamos vivir, para que lo podamos poner en práctica concretamente aquí en esta congregación. Ahora, la carta a los Efesios, escrita por Pablo, fue escrita a un grupo de personas en la ciudad de Éfeso, Turquía, más o menos, que creían en Jesús, pero era un grupo mixto, judíos y gentiles, o no judíos, pero ahora creían en Cristo. Normalmente, preferimos olvidar las memorias tristes, ¿no? Y solamente recordar las buenas. Pero en este caso, Pablo, el apóstol que había fundado esta congregación, él les anima a ellos a recordar algo triste, a recordar lo que antes fueron, antes de conocer a Jesús como su Salvador. A recordar cuál fue su identidad antes de ser convertidos a la fe en Él. Y dice en el versículo 12, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Okay. Está hablando a los gentiles de la congregación, personas que no se criaron en la nación de Israel. ¿Y cómo describe su estatus antes de conocer a Jesús? Dice, estaban separados, excluidos, ajenos, sin esperanza y sin Dios. Un poco triste, una memoria triste para ellos, pero quería que apreciaran algo ahora, su estatus actual en Cristo. Pero tenían que recordar que antes, en su vida anterior, estaban separados de Dios. No creían en el verdadero Dios. Creían en muchos dioses, dioses que no existían, ídolos. Y andaban llevando un estilo de vida pecaminoso a los ojos del verdadero Dios. Así que estaban separados de Él. No tenían fe en Él. Pero también estaban separados de los judíos, de la nación judía. Separados de los pactos, de las promesas, de la palabra que tenían los judíos. Porque si te acuerdas de la historia bíblica, si la has estudiado, Dios llamó
a un señor para ser el padre de la nación de Israel. ¿Cómo se llamaba? Abraham. 2000 años antes de Cristo, lo llama para ser el padre de la nación de Israel y dice, a tu descendencia voy a dar la tierra de Canaán como su tierra, voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi nación, mi pueblo, les voy a bendecir y el Mesías, el Salvador del mundo, nacerá de esta nación. Entonces, como 500 años después, dio la ley a Israel por medio de un señor llamado ¿quién? En un monte llamado ¿qué? Moisés en el monte Sinaí. Entonces les dio muchas leyes y entre esas leyes había leyes ceremoniales con el efecto, el propósito de separar a Israel de las otras naciones, en cierto sentido, de poner una cerca alrededor de la nación de Israel. Entonces, en esas leyes, Dios les dijo leyes que básicamente le decía a ellos, no quiero que tengan contacto estrecho con los gentiles. No quiero que vivan con ellos, no quiero que se casen con ellos. No quiero que coman o beban o toquen lo que ellos comen, beben y tocan. Quiero que se mantengan separados. Pues, ¿cuál fue el propósito del Señor? ¿Excluir a personas como nosotros, que no somos gentiles, de su reino? De ninguna manera. Solo mantener la nación de Israel pura, confiando en Él, guardando su palabra, para que cuando viniera Jesús, el Salvador prometido, lo recibieran y se lo proclamaran a todo el mundo, a personas como nosotros. Un gentil, una persona como nosotros, podía ser parte de Israel en el Antiguo Testamento si confiaba en el Señor y si obedecía la ley de Moisés, pero si no, estaba separado, excluido, ajeno, sin esperanza y sin Dios. Pero en la vida de estas personas, los efesios, había ocurrido algo muy grande. Dice en el versículo 14, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Qué identidad tenían ahora? Cercanos de Dios. Antes lejos, ahora cercanos. Y Dios mismo los había acercado, porque había mandado a su Hijo a morir, a derramar su sangre por ellos también. Y esto nos demuestra que el plan de Dios siempre era incluir personas como nosotros en su reino, en su familia. Mandó a Jesús a morir por ellos. Él los llamó a la fe para confiar en Jesús y recibir el perdón de sus pecados. Él los acercó a sí mismo, los reconcilió consigo mismo. Y eso tuvo otro efecto. Ahora estaban cercanos de Dios, pero también hubo otro efecto. En el versículo 14 leemos, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Se puede decir que antes de la venida de Jesús en el Antiguo Testamento, el judío estaba más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque tenía su pacto, tenía su palabra. Los gentiles estaban lejos. Y esto, lamentablemente, produjo en muchos judíos una actitud arrogante con respecto a los judíos. Pensaban, bueno, nosotros somos mejores que ellos. Dios nos ama a nosotros y no a ellos, porque nos hizo su propia nación. Él es nuestro Dios y nos bendice. Pero ellos son como perros. Tenían una actitud muy negativa acerca de los no judíos. Y eso produjo en los gentiles, los no judíos, resentimiento contra esa actitud altiva y arrogante, nacionalista. Hubo enemistad. Los dos grupos se odiaban. Pero Cristo estableció la paz. La primera paz que dio a toda la humanidad es paz con Dios. Perdón de pecados. Pero produjo paz entre el judío y el gentil. ¿Cómo?
Cuando Cristo murió, esas leyes que separaban al gentil del judío también en un sentido murieron. Fueron anuladas. Ya no se aplican. Ya no se aplican a nosotros. Ya no hay razón por la que el gentil y el judío no puedan vivir juntos en una misma iglesia. Eso es lo que hizo Cristo, logró la paz. Era el plan, para que judío y gentil pudieran vivir y coexistir pacíficamente, sin enemistad, en una sola iglesia. Y podemos verlo en los próximos versículos, empezando con el versículo 2 a 15. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, los gentiles, y paz a los que estaban cerca, los judíos. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Entonces, Pablo les dice, ¿qué tienen en común ahora ustedes? Hablando de ese grupo mixto, judíos y gentiles, ¿qué tenían en común ellos? El mismo Dios, el mismo Salvador, el mismo perdón, el mismo acceso al Padre, la misma herencia en el cielo. Lo mismo. Tenían todo eso. No había ninguna diferencia entre ellos, entre judío y gentil ante Dios, eran uno en Cristo. Pablo no estaba hablando solamente a ellos, estaba hablando a tú y yo también. ¿Qué tenemos en común tú y yo? Lo mismo. La lista de cosas que acabo de decir, nosotros lo tenemos en común también. Algunos artistas, ¿quién ha visto un retrato de Jesús? Todo el mundo, ¿verdad? Hay artistas que pintan a Jesús como europeo, o como asiático, o indígena, o africano. Pero ¿sabemos cuál fue el aspecto de Jesús? No tenemos ningún retrato de él. ¿Importa? No. Lo importante es que Jesús fuera un ser humano, como nosotros, y también Dios. Porque todos nosotros somos seres humanos pecadores, separados de Dios por nuestro pecado, con el que nacemos, los pecados que cometemos todo el día. Y todos nosotros tuvimos la necesidad de ser reconciliados con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y es exactamente lo que sucedió. Entonces, por el mismo Salvador en el que creemos, tú y yo tenemos mucho en común. El mismo Dios, el mismo Salvador, el mismo perdón, el mismo acceso total, completo al Padre. La misma herencia en el cielo. No hay ninguna diferencia entre nosotros. Puedo ver diferencias, pero si fuera Dios, no vería ninguna diferencia. Somos, ¿qué? Uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Y el consuelo que tenemos es que aquí Dios no ama uno más que otro. No prefiere uno más que otro. No prefiere al pastor más que el laico o el miembro. No ama el peruano más que el cubano. No prefiere el rico más que el pobre o el educado más que el inculto. No hay ninguna diferencia. Él nos ve como hijos suyos perdonados por la sangre de Cristo y herederos del cielo. Y es la realidad para todos. O sea, si creemos en Jesús como nuestro único Salvador, tenemos unidad no solamente con las personas aquí, sino también con todos los creyentes de todos los tiempos. Personas que vivieron en el año 1000 o personas que vivirán en el año 3000 si este mundo sobrevive. Y personas en África o en China o en Japón o donde quiera que haya personas que creen en Jesucristo y únicamente en Él, tenemos unidad con esas personas. Es una unidad establecida por Dios. Él lo hizo. No tuvimos nada que ver con ella. Y esta unidad que tenemos por la fe en Jesús tiene resultados concretos.
Dios quiere que tenga resultados concretos. Esta unidad se vive. Vamos a leer los próximos versículos. 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. En él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, nuestra identidad anterior fue que extraños, extranjeros, personas excluidas de Dios, de su comunión, de su reino, pero nuestra nueva identidad, ¿te acuerdas? Conciudadanos de los santos. Los santos son creyentes, ¿verdad? Personas que creen en Jesús y miembros de la familia de Dios. Entonces ahora tenemos una relación estrecha con Dios por medio de la fe en Jesús. Él hizo la paz. Pero también tenemos una relación estrecha con los otros creyentes. Y todo esto está basado en un cimiento firme, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, escrito por los profetas y los apóstoles. Una palabra que proclama a uno solo como piedra angular de la iglesia. ¿Quién es? Es Jesús. Él es la piedra angular, el único Salvador. La fe verdadera está basada en Él. Él es el objeto de la verdadera fe. Él es la piedra angular de la iglesia de Jesucristo. Pero puede ser que estemos preguntándonos, ¿por qué? ¿Por qué no hay unidad en el cristianismo? Es probable que cuando viniste aquí hoy, pasaras por otra iglesia. Una iglesia bautista o católica o metodista o presbiteriana, ¿verdad? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué no hay unidad completa en la iglesia cristiana? ¿Dios quiere que haya unidad? Sí. Jesús oró por la unidad. Pablo dijo esto a los corintios. Dijo, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar, en un mismo propósito. Está hablando de estar unidos en la palabra de Dios. Solo podemos pensar lo mismo y tener los mismos propósitos si conocemos y creemos la verdad de la palabra de Dios. La razón por la que hay división en el cristianismo es porque hay personas que no enseñan o predican puramente la palabra de Dios, tal como fue inspirada por el Señor. Y eso es un pecado. Eso es lo que divide la iglesia, cuando uno predica algo que Dios no nos enseña, cuando predica doctrinas o enseñanzas falsas. Donde quiera que se predique el Evangelio, la buena noticia sobre Jesús, habrá creyentes, personas que creen en Jesús. El domingo pasado usé una analogía. Dije que el Evangelio es como no podía pronunciar bien la palabra, ¿se acuerdan? El desfibrilador de Dios. El Evangelio nos da vida espiritual porque nacemos muertos. Sin fe nos da la fe. Y donde quiera que exista el Evangelio, donde quiera que se predique, habrá creyentes. Aún en una iglesia donde se predica y enseña también, mezclado con él, falsas enseñanzas. Pero la falsa enseñanza ¿es bueno para nosotros, para nuestra fe? No, es como veneno. Tiene el poder de destruir nuestra fe. Entonces, Pablo dijo a los romanos, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Dice, si un grupo, una iglesia insiste en enseñar cosas que contradicen la Biblia, apártense de ellos. Si hay creyentes en esa iglesia, todavía tenemos unidad.
en la Santa Iglesia Cristiana con ellos. Los veremos en el cielo, pero tendremos que mantenernos separados hoy, ahora, en esta tierra, por amor a la palabra, para que no sea contaminada, por amor a nuestra fe, para que no sea contaminada, por amor a ellos, para que reconozcan su error. Pero si creen en Cristo, en realidad los veremos en el cielo. Es lamentable que haya divisiones en la iglesia cristiana aquí en este mundo, pero se debe a la falsa doctrina, nada más. Bueno, aquí en Divine Savior Church, lo que aspiramos a hacer es tu familia en Cristo. Han escuchado ese lema de nosotros y lo van a escuchar más. Tu familia en Cristo. En realidad, ya es una realidad. Somos una familia en Cristo. Tenemos unidad por medio de la fe en la piedra angular, Jesús. Ya existe. Pero en otro sentido, es una meta por realizar. Porque la unidad que tenemos por la fe en Cristo, establecido por Dios, también se vive. Dios quiere que vivamos esa unidad concretamente. Pablo nos dijo, Cristo es tu paz. O sea, personalmente Jesús es tu Salvador. Él consiguió paz con Dios para ti. Él te perdonó los pecados. Pero también nos dice, Cristo es nuestra paz. Cristo quiere producir la paz, la unidad entre nosotros, aquí en nuestra congregación, Divine Savior Church. Entonces, ¿qué significa ser tu familia en Cristo o ser una familia en Cristo? Voy a hacerles una pregunta y pueden responder si quieren. ¿Cuáles son algunas cosas que podrían estorbar la unidad? No la unidad que tenemos con Dios por medio de Cristo, sino la unidad diaria que se vive aquí en nuestra congregación. ¿Cuáles son algunas cosas que podrían destruir esa unidad, separarnos, dividirnos? No tengan miedo de responder. El egoísmo. Uh-huh. ¿Qué más? La envidia. Uh-huh. ¿La qué? Falta de comunicación. ¿Qué más? Falta de amor. Es parte del egoísmo, ¿verdad? Amarme a mí mismo más que a mis hermanos en la fe. Poner mis necesidades por encima de las de ellos. Y digo, falta de comunicación o el deseo de no comunicarme porque tengo una actitud arrogante. Bueno, esta persona es de cierta región de mi país y todos ellos no me gustan. Los estereotipos es que los norteamericanos siempre son así. O los ecuatorianos siempre se portan de esa manera y no me gusta. Envidia, estamos estudiando los dones espirituales en un estudio bíblico después del servicio. Envidia de los dones espirituales de otros. O sea, pues él tiene tantos dones que, bueno, yo no voy a asociarme con él porque él es tan especial y yo no tan especial. O no soy muy especial, no tengo nada que ofrecer, así que ni siquiera voy a ir al servicio. El nacionalismo, ¿está bien ser aficionado de su país de origen? Sí. Pero ser nacionalista, decir que no, los norteamericanos son mejores que los chinos. No. Lamentablemente, cada uno de nosotros, aunque creemos en Cristo, aunque Dios nos ve como santos y no ve nuestro pecado, tenemos que admitir que tenemos un viejo Adán. Y en varias ocasiones es posible que nosotros, en vez de mirar a las personas a nuestro alrededor, a nuestros hermanos y hermanas en la fe y verlas como Dios las ve, como hijos de Dios, perdonados, sin defecto, herederos del cielo con nosotros, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, a veces tenemos una actitud negativa, egoísta, envidiosa, arrogante, nacionalista,
o lo que sea, y pecamos. Dividimos la unión que tenemos aquí, dividimos y destruimos la unidad. Y cuando sucede esto, ¿a dónde vamos? ¿Al infierno? No. ¿A dónde vamos? A la cruz. Guíame a la cruz. Acabamos de confesar o de cantar en esa canción. Vamos a la cruz. Y ahí en esa cruz podemos ver que un solo Cristo murió. Un solo cuerpo fue clavado a esa cruz. El cuerpo de Jesús, que fue enviado aquí para salvar y perdonar a todos, al judío, al gentil, al hombre, a la mujer, al venezolano y al cubano, al pobre y al rico, a todos por igual. Y ahí encontramos el amor y el perdón de Dios. Ahí encontramos el corazón de Dios. Cantamos eso en la canción también. Vemos el corazón de amor de Dios que nos ha perdonado todos los pecados, que perdona nuestra falta de unidad. Y ahí está mi motivación y mi razón para vivir en paz, armonía, compañerismo, sirviendo y amando a todos ustedes, los que están unidos conmigo por la fe. Jesús oró esto y lo leímos antes. Ruego que también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si esta es la voluntad de mi Salvador, quiero que sea mi voluntad también y la realidad en mi vida y aquí en nuestra congregación. Y una otra cosa. Pablo dijo que somos como el edificio de Dios. Él nos está edificando. Cada uno de nosotros es una piedra edificada sobre el fundamento de Jesucristo por la fe en Él. Pero el proceso de madurar nuestra fe es una obra en progreso. El Espíritu Santo todavía va edificándonos, fortaleciendo nuestro lazo con Dios por medio de la palabra para que crezcamos. Puede ser que tu fe esté más madura que la persona que está sentada a tu derecha. Puede ser que tú puedas tomar decisiones más santificadas que la persona a tu izquierda. Pero los dos por igual tienen unidad en Jesucristo. Y podemos animarnos. En vez de odiarnos y separarnos unos de otros, podemos animarnos a seguir firmes en la palabra, a crecer en la palabra, para que el Espíritu Santo pueda ir llevándonos al corazón de Dios y produciendo los frutos de la fe. Cuando haya más paz, paciencia, amabilidad, bondad, generosidad en nosotros, habrá más unidad en nuestra congregación. Entonces, mi meta es seguir creciendo en la palabra y espero que sea la meta de ti también. Somos uno. ¿En quién? En Cristo. Esa unidad es una realidad por la obra de Dios. Mediante la fe en Jesús tenemos esa unidad. La compartimos con todos los creyentes de todas las épocas de la historia. Y mi deseo es que esa fe continúe en nuestros corazones y que podamos decir, aquí en Divine Savior Church, esta es una familia y aquí vivimos unidos en ¿quién? En Cristo. Amén.